Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar del tema del momento, ese que los grandes medios de comunicación generalistas van a pasar de puntillas o incluso van a ocultar, y sin embargo aquí, donde siempre transmitimos la verdad y lo importante, porque lo importante en estos momentos no es lo que esté haciendo Donald Trump con un régimen terrorista como el de los ayatolás. Lo importante es que los dos principales partidos nacionales de España, los dos que en estos momentos mantienen o copan todo el poder institucional que se ha creado a raíz de esa transición, el PP y el PSOE, están sentados en el banquillo de los acusados. Esa es la realidad. Eso es lo que no te cuentan. Muchas tertulias de televisión hablarán ahora de encuestas basándose en datos poco creíbles, ya que muchas de ellas tienden a errar con frecuencia, y te venderán el falso relato, por ejemplo, de que Vox se ha estancado, mientras te dicen que está en récord de posibles diputados. Bueno, pues no te hablan de la Gürtel, no te hablan del caso Ábalos, y no te insisten en la idea de que Vox, ese al que califican como partido que se está estancando, es el único partido de la democracia española sin ni un solo caso de corrupción. Y es que tanto PP como PSOE al final dominan un sistema que han podrido. Y podemos decirlo después de 45 años, que cada día se vive peor en España. Los servicios públicos están totalmente colapsados. Y no solo eso, sino que encima el porcentaje de recaudación a cada español es cada vez mayor. Ayer decía, por ejemplo, Juan Bravo, el vicesecretario del Partido Popular de Hacienda, que ni el PP era ya la Kitchen, ni el Partido Socialista era ya Filesa. Bueno, pues el Partido Popular en estos momentos tiene detenido al presidente de la Diputación de Almería del Partido Popular por una trama de corrupción relacionada con mascarillas. Le acaba de saltar otro nuevo caso de corrupción al presidente de la Diputación de Burgos, también del Partido Popular, y por no hablar evidentemente del gobierno actual de Pedro Sánchez, que tiene a media familia imputada, algunos ya procesados y a medio gobierno incluso en prisión, al menos el que fue su mano derecha, el señor Ábalos, que en estos momentos está declarando ante el Tribunal Supremo. Vamos a hablar de ello y de muchísimo más. Tampoco podemos olvidarnos, por ejemplo, del Pfizer Gate, ese caso de corrupción que golpeó a toda la Unión Europea en un régimen de coalición de PP y PSOE, en el que von der Leyen fue directamente condenada. De todo y mucho más vamos a hablar en los próximos minutos, así que me gustaría ya ir presentando a la mesa de hoy, una de las más especiales que hemos tenido, empezando como siempre por mi izquierda con Raúl, conocido en redes sociales como un murciano encabronado, además de agricultor, cuenta con un canal en YouTube con más de 100.000 seguidores, 130.000 si no me equivoco, una persona que está muy pegada a la actualidad, que siempre nos da la otra cara de las cosas, lo que la gente no sabe y es importante que conozca, y también una de las personas más queridas en este canal, que desde luego pues es cada vez un líder de opinión más importante en España, así que muchas gracias por acompañarnos. Nada, yo encantado, y la verdad es que se hace agradecer pues tanto los comentarios que suele haber como que me invitéis para venir. Un placer. También contamos por segunda vez con Javier Hurtado, es exsecretario de Exteriores del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, quien ha gestionado todos esos viajes de Isabel Díaz Ayuso en el exterior. A día de hoy trabaja por esa unión, ¿no?, de formaciones patriotas, soberanistas en toda Europa, en una asociación llamada DEMIC. Así que muchísimas gracias por estar hoy también con nosotros. Nada, encantado de estar de vuelta y felices Pascuas. Felices Pascuas. Bueno, creo que sí que me gustaría empezar por ti, Raúl, sobre el tema de la corrupción, ¿no?, que tanto se está comentando en estas semanas. No sé a ti si te sorprende, ¿no?, la vehemencia o la benevolencia con la que se está tratando esto en algunos medios generalistas, o el poco hincapié que se está haciendo, o esa insistencia, ¿no?, en desvincular estos casos que ahora están siendo juzgados con las actuales direcciones de los partidos, tanto de PP y PSOE, y sin embargo que se muestre una cara contraria cuando saltan noticias sobre Vox que en nada afectan a la cúpula nacional y que, sin embargo, a los hechos me remito, Vox no tiene ningún caso en estos momentos de corrupción a sus espaldas. Bueno, el que salte un caso, el enfocarlo así es como querer comparar, ¿no? El Partido Socialista lo que quiere decir es que con este caso de corrupción del Partido Popular empata. Yo aquí he traído anotadas unas cuantas cosas para refrescar un poco la memoria de la ciudadanía. El caso que le puede saltar a un partido político como Vox, ¿cuál es? Que una persona que no forma parte de una candidatura
salga echando peste, pues yo siempre digo lo mismo. Yo se lo dije personalmente a Magdalena Nevado, que el momento de decir que eran unos machistas y unos no sé cuántos es cuando estaba como diputada y con una remuneración extraordinaria como le pasaba a Macarena Olona. Luego a todo pasado es muy fácil hacer una rueda de prensa o firmar un artículo lamentable en el diario.es. Pero eso como caso, lo que hace la prensa es intentar subir el volumen para hablar de Espinosa de los Monteros. Nadie le ha preguntado la vinculación del Partido Popular con Atenea. Me gustaría saber de dónde salen esos fondos. Yo siempre digo lo de follow the money, mira a ver quién paga. He estado hablando con una de las personas que firmó el manifiesto y que han estado utilizando su nombre cuando él no ha participado en nada de Espinosa de los Monteros, que también iba incluida la promoción de un libro que ha puesto, porque al final hay que hacer caja con todo. Habría que ver el tratamiento de la prensa, porque creo que Isabel Díaz Ayuso purgó todo el Partido Popular de Madrid, lo tiene en el puño, y la prensa no le parecía absolutamente normal, ¿no? El Partido Socialista vive únicamente intentando crear cortinas de humo. La última es el tema de la Constitución y lo de asesinar bebés nonatos. No le va a funcionar porque es la misma cortina de humo que ya intentó Zapatero con la píldora abortiva con las niñas de 14 años. Entonces, a mí me preocupa más, por ejemplo, cómo la prensa no pone el acento en el que Ángel Víctor Torres, ministro territorial, expresidente de Canarias, el que le abrió la puerta a las pateras, va a declarar por escrito. Y que se acordó que iba a venir a testificar, y al final por escrito. Y la presidente, Francina Armengol, expresidente de Baleares, Baleares, una de las tierras por excelencia de la corrupción del Partido Popular, también declara por escrito. Y entonces la prensa en eso no pone el foco, porque ni le interesa al PP, ni le interesa al PSOE, que son los grandes pagadores de la prensa. Por eso a día de hoy la prensa hay que entender que la prensa ya no es el cuarto poder, la prensa ya no fiscaliza. Si la prensa funcionase y fiscalizase a la política como debe, nosotros no estaríamos aquí. Bueno, de hecho, por poner el ejemplo de Armengol, ¿dónde quedó, no, la investigación, dada la gravedad que tenían esos casos de, por ejemplo, el tema de los abusos a menores, las menores tuteladas, cuando ella era la presidenta de la comunidad autónoma, algo que se borró, incluso se llevaron a cabo persecuciones contra periodistas independientes que trataron de investigarlo. Y bueno, yo al final creo que con todo este tema que comentamos de las purgas hay una principal diferencia, ¿no?, que hace que seguramente, además del control mediático, cuando se produce en Vox se trate de hacer más ruido que cuando se producen en el PP o en el PSOE, ¿no? Y es que ese control del sistema que tienen los partidos que han gobernado y gobiernan les permite el poder purgar a una persona ofreciéndole un contrato, por ejemplo, en una eléctrica que le aporte 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes y le haga estar en silencio. ¿Te suena una chica que era una muñeca que había elegido Isabel Díaz Ayuso para su línea continuista? Elisa Vigil. Bien. Hay quien falsifica sus estudios y otras cosas, dimite. A las 48 horas ya estaba de tertuliana en televisión. Noelia Núñez, sí. Sí. Es así. Entonces, la enorme diferencia es que Ortega Smith, antes de alcanzar el renombre que tenía, era una persona que facturaba 14.000 euros al año. Claro. No, y que al final una purgada del PP se asegura un puesto como tertuliana, un contrato fijo. Entre otras muchas cosas. Exacto. Y un exdiputado de Vox, lo único a lo que puede aspirar es a que le inviten solo para hablar mal del partido. Y durante un periodo de tiempo, yo ya se lo dije a la gente de Murcia, aprovechad ahora que no vais a volver a tener un micrófono delante nunca. O sea, la última bala la tenéis ahora en las elecciones de Andalucía, haced todo lo que sepáis, porque ya vais a dejar de ser el circo. Entonces, bueno, ellos verán. Y lo que mencionabas también es interesante, ¿no? Esas cortinas de humos constantes que lanza el Partido Socialista para que no se hable de lo verdaderamente grave, ¿no? Y es todo lo que tienen encima. De hecho, ha bajado mucho el suflé, ¿no?, de toda la presión que había en contra del Partido Socialista, porque detrás de un caso ha habido otro, llega un punto en el que la gente, yo creo que ya le han generado confusión. El problema es que esas cortinas de humo muchas veces el que las compra es el propio Partido Popular, ¿no? Porque, por ejemplo, al final Pedro Sánchez se ha agarrado a todo el contexto internacional para tratar de redirigir el tema principal, que es el de la corrupción que le afecta y que le asola, y que se hable de Donald Trump. Y el Partido Popular, lejos de señalar que lo que está haciendo Sánchez es esto, es una cortina de humo, ha salido públicamente a condenar el hecho de que Donald Trump haya puesto contra las cuerdas al régimen de los ayatolás. Encima lo ha hecho horas antes de que, gracias a esa amenaza de Trump, se haya conseguido reabrir el estrecho de Hormuz.
Lo cual le deja en un... Es que le han dado las gracias los iraníes, el régimen iraní, a Alberto Núñez Feijóo. Es que... El tema es que el Partido Socialista, como siempre, va a querer quitar el foco de la corrupción. Va a querer quitar el foco del otro gran problema, que es que en España no se gobierna. Tú llevas una legislatura desde noviembre del año 2023 y desde aquí un cariñosísimo saludo a Yolanda Díaz, que ha vuelto a subirme la cuota de autónomo. Muchísimas gracias. Yolanda Díaz anunció en noviembre de 2023 la jornada laboral de 35 horas. La anunció a bombo y platillo con los sindicatos. No está todavía. La va a seguir anunciando, ¿no? Entonces, como no se legisla absolutamente nada, como no se va a ningún sitio, pues Pedro Sánchez tiene que ocupar su agenda en algún lugar. Si te das cuenta, su agenda de viajes ha desaparecido porque ya no le invita a nadie, ni siquiera se puede esconder como hace habitualmente en Portugal, donde tuvo incontables reuniones bilaterales, ha tenido una. Y su visita ahora es ir a China, otra vez a ofrecerse a Xi Jinping para seguir yendo a contracorriente, para seguir enfrentándose y aislando a España. Entonces, al Partido Socialista le interesa eso, y al Partido Popular le interesa que, como ya dije el año pasado, el Partido Popular va a salvar al PSOE mediáticamente, porque el Partido Popular, ¿qué ha hecho? Adelantar elecciones para que tengamos 4 elecciones autonómicas. Y que la que no se ha convocado en Cantabria ha sido porque el PRC pacta con el Partido Popular de Buruaga no investigar la corrupción de la obra pública, y entonces esas elecciones se han cancelado a cambio de un silencio sepulcral. Entonces, al Partido Popular le interesa también hablar de cualquier otra cosa que no sea de la campaña política, yo todavía no sé cuál es el programa electoral que tiene que firmar los acuerdos de María la Extremeña, la señora esta de Podemos, que no sé exactamente qué, porque no tiene ningún programa. Azcón, estoy esperando que después de las elecciones no ha vuelto a hablar de los 72.000 millones de euros que le iban a dar los chinos o no sé qué, y así sucesivamente. Y en Castilla y León, pues Mañueco, que iba a hacer no sé cuántas cosas, y que en su lamentable intervención el día del recuento electoral, lo único que decía es que había sacado más que Vox. No sé cuál era el programa de las 1031 medidas, pero que mira, he ganado, que me ha votado mucha gente. Entonces, el PP no quiere hablar de nada de esto. Juanma Moreno, ¿de qué quiere hablar? De las hormigas en el hormiguero, eso sí le gusta. ¿Quiere hablar de los cribados del cáncer de mama? De eso no quiere hablar. Entonces nosotros tenemos que hablar de lo que no se quiere hablar. Claro. Porque, Javier, al final, bueno, tú conoces al Partido Popular, has trabajado mano a mano con muchos de ellos. ¿Cómo afrontan ellos, por ejemplo, este tipo de casos? Porque ahora menciona Raúl a Moreno Bonilla, en estos momentos se ha producido un caso de corrupción en la Diputación de Almería, pero ya no es solo el tema de la corrupción, es que también estamos viendo cómo el tema de los cribados del cáncer, ya más por ineficacia o por mala inversión, ha sido algo que ha costado vidas. Estamos viendo, por ejemplo, el hecho de que esa inmigración descontrolada que Moreno Bonilla está permitiendo, incluso fomentando más de lo que lo hace el propio PSOE, también está costando vidas. ¿Cómo ves tú en estos momentos todo relacionado con la gestión que hace el Partido Popular del tema de la corrupción? Bueno, obviamente yo creo que en el Partido Popular sienta muy mal internamente a las bases lo que ven que gente que se aprovecha de la estructura de un partido histórico en España, que ha sido también durante hasta la aparición de Vox y otras formaciones políticas, ha sido una estructura fundamental en la España, digamos, de la última Constitución. Pero la realidad es que hay también una grave falta del Partido Popular cuando ya en la victoria del 96 Aznar quiso enterrar debajo de la alfombra muchos de los casos de corrupción del Partido Socialista. Eso se habla mucho en las familias de la derecha española, sean más de centro en el PP o más de derecha en Vox. Se habla mucho de por qué el PP nunca ha insistido durante los años de mandato y gobierno y también mayoría mediática, en mucha medida, sobre todo medios publicados, prensa escrita, no haber intentado acabar con el PSOE como estructura criminal y partido histórico que ha dado golpes de Estado, que en fin, que la ideología socialista acarrea millones de muertos a sus espaldas, pues una ideología realmente mala, ¿no? Mala en la práctica y en la teoría también es una práctica fallida que llevada a su extremo ha sido la implementación del comunismo, ¿no? Entonces, claro, cuando al PP se le reclama esa autoridad moral que tenía una época en los 90 quizá y no lo ha hecho, ahora hay una reacción un poco de niño llorón, porque, claro, ahora se quejan de que Vox es la oposición más dura al PSOE, pero claro, que se lo ha ganado a pulso. O sea, Vox es un partido de una nueva formación que está
también formada con mucha base de gente desencantada con el actual Partido Popular. Y ha pasado poco a poco, nos ha pasado a mucha gente que hemos estado allí, en mi caso 25 años, miembro del Partido Popular, y obviamente uno siempre quiere tener la esperanza de que hay una posibilidad de reformar ese partido, etcétera. Una de las personas que habéis citado en el programa justamente me dijo en su época, antes de que Vox entrara en el Parlamento andaluz 2018, me dijo: Javier, entiendo lo que me cuentas, pero créeme, el Partido Popular es irreformable, ¿no? Y eso se me quedó grabado en la memoria. No me lo quería acabar de creer, aún creía que gente o líderes como Ayuso tenían esa posibilidad interna de reformar el partido y, digamos, regenerarlo, más que renovarlo, regenerarlo internamente, cosa que hemos visto, y Raúl lo ha citado, no ha sucedido, y entre comillas se ha purgado a gente muy valiosa, con gente justamente la que tiene mejores currículums y tal. Es curioso que la meritocracia que tanto se predica desde el liberal conservadurismo, que se le llena la boca a mucha gente en Madrid, después no se aplica internamente, y eso es una pena, porque eso lleva a que la gente más capacitada muchas veces para la vocación política acabe centrifugada y fuera de los aparatos de los partidos. Entonces yo me alegro mucho. Ya lo comenté la otra vez cuando estuve aquí, la aparición de Vox yo creo que es un revulsivo muy necesario en España para que emerjan nuevos talentos y se canalicen a través de ahí. El PP yo creo que poco a poco está perdiendo mucha credibilidad en temas como lo habéis citado, el tema del aborto. Cuando ha tenido mayoría absoluta no se ha tocado nada. En mi caso yo soy médico, entonces a mí me duele mucho, por ejemplo, ver que un partido con mayoría absoluta y que en sus estatutos, incluso en las juventudes, lo hablaba el otro día con unos chavales de Nuevas Generaciones, algunos en nuestra época en Nuevas Generaciones incluimos el defensa de la vida desde el principio, desde la concepción del nonato. Entonces, claro, si es una vez que tienes... ¿Para qué quieres esas ideas si una vez cuando tienes mayores absolutas no ejecutas esas políticas? Entonces, bueno, te digo más, es que increíble. Publicábamos hace escasos días en la Gaceta de la Iberosfera que una diputada de Más Madrid felicitaba a Isabel Díaz Ayuso por el funcionamiento de la eutanasia en Madrid. Pues, en fin. Se supone, o lo que la gente piensa, la rama más conservadora dentro del Partido Popular, y sin embargo es una persona que, además de tener una de las eutanasias más liberales y más permisivas de todo el territorio nacional, también ha dicho públicamente en tertulias de televisión que está a favor de que menores de edad puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Bueno, yo andando ese tema, la consejero de Sanidad actual en Madrid, pues quizá equivocadamente, yo creo que no sería su intención, pero presumió, ¿no?, en la Asamblea de Madrid, en una de las últimas sesiones parlamentarias, de que tranquila izquierda, que aquí se puede abortar bien, libremente, y claro, y uno... No sé por qué piensas que erróneamente. Claro, quiero pensarlo, quiero tener esa buena fe, porque ella es médico y yo creo que los médicos... por una vez no estafaron. Puede ser, pero los médicos que hemos juramentado, el juramento hipocrático, está prohibido facilitar veneno, o sea, facilitar el aborto, está prohibido provocar la muerte adrede, y la defensa de la vida es algo que es la base de la medicina, que está para curar y salvar vidas, no para todo lo contrario, que todo ese consenso progre que ha calado también, desafortunadamente, en el Partido Popular, ha llevado que la cultura de la muerte se haya impuesto también en un partido como el PP. En breves instantes conectaremos con Carlo Angrisano, a quien ya entrevistamos en exclusiva hace algunas semanas aquí en Bipartidismo Stream, exsecretario general de las nuevas generaciones del Partido Popular, también licenciado en Derecho, una persona que nos puede ilustrar muchísimo, ¿no?, para que entendamos cuál es el rumbo en estos momentos que está acogiendo el Partido Popular. Pero antes sí que me gustaría preguntarte a ti, también como persona encargada de gestionar en su día todos los viajes exteriores de Isabel Díaz Ayuso, ¿qué te parece, ¿no?, las posturas geopolíticas? Porque antes comentaba Raúl el tema de esos vínculos que existen entre el PSOE y China, pero por ejemplo también se sabe que en el año 2013 el propio González Pons y el Partido Popular firmaron un acuerdo con el Partido Comunista Chino. Ahora... Secretaria General Cospedal en su época. Así es. Ahora también hemos visto cómo el régimen iraní, que yo creo que pocas cosas van a existir más alejadas de la sociedad occidental que lo que representa en estos momentos el régimen de los ayatolás, ha felicitado en redes sociales a Alberto Núñez Feijóo, para poco después tener que reconocer una vez más que esa acción de Trump, que se había basado en una amenaza que no se ha cumplido porque ha habido un acuerdo, lo que ha conseguido es que el estrecho de Hormuz sea reabierto y principalmente Occidente pueda haberse beneficiado a nivel energético, ¿no? ¿Qué te parece en estos momentos la hoja de ruta que sigue el Partido Popular a nivel geopolítico? Porque la sensación que da
es que es bastante seguidista de lo que es el PSOE, ¿no? Es decir, Venezuela, China, Irán, BRICS, alejarse de Estados Unidos, alejarse de Europa. Pues esto como primicia, no es una hoja de ruta como el PSOE. El PSOE tiene una hoja de ruta maligna en asuntos internacionales. El PP no tiene ninguna. Esa es la triste realidad. Es decir, cuando tu política exterior como partido nacional es rumbo veleta, es que no tienes ningún rumbo. Entonces, tú estás viendo cómo la población reacciona, pseudoencuestas que te puede colar el diario El País o alguna consultora amiga, y a través de ahí emites un tuit siempre tardío, si os dais cuenta, siempre es horas después de que haya sucedido algo extraordinario. Con Charlie Kirk lo hicieron cuando ya estaba desangrado. Claro, por eso es muy triste y es penoso la reacción de Génova 13 como ante la actualidad, siempre reacciona creyendo que así pone paños calientes en asuntos diferentes. Pero te diré más, igual que el régimen de los ayatolás ha felicitado a Alberto Núñez Feijóo por su fantástico tuit que se puede leer en contra de Trump, yo creo que hay que aprovechar tuitas como estas para felicitar y agradecer al presidente Trump, ¿no? Pues de bien nacidos y agradecidos, pues gracias presidente Trump por haber ganado las elecciones, gracias por implementar políticas que se pueden calificar a veces radicales, pero es que el radicalismo, decía Barry Goldwater, que es bueno, porque es virtuoso el radicalismo cuando son buenas las políticas que implementas. Lo melifluo, lo progre, lo moderadito, es una política muy mala cuando las políticas detrás que defiendes son malas. Entonces, es decir, el radicalismo en política, como hace Trump, es muy bien visto y se habla en mucho mundo diplomático, en el mundo político, para que la gente está asustada en darle su apoyo internacional a Trump. Pero en las bases de los partidos, ya no digo en Bosques, que es bien conocido, hasta en las bases del PP la gente joven apoya a Trump. Y esto yo, mientras estuve en Génova más de 3 años, los últimos 3 años en Madrid, lo decía: chicos, de verdad, Trump es muy querido por las bases, esta es la línea buena, entended que es algo bueno hasta para España, llevarse bien con un presidente republicano. Claro, y esos acuerdos que me dices con China, que se hacían en su época, pues para encontrar un cierto equilibrio, etcétera, no solo el Partido Popular los hacía casi todos los partidos en España, han quedado en desuso, porque tampoco es que el PP se sitúe en uno de los sectores como hace el PSOE, mucho más alineado con el partido, digamos, comunista chino, ¿no? No, el PP simplemente anda confundido. Justamente ayer hablaba con gente de la oposición iraní. Sabéis que está dividido entre la gente que apoya al Shah, ¿no?, a Reza Pahlavi. Pensad que el padre ya en el año 1936, por decreto, abolió el burka y el velo obligatorio en Irán. Hablamos de los años 30. Es increíble, ¿no? Egipto tenía otro aspecto en 1950. Claro, o Nasser, ¿no? También, muy importante. Hay que recordar los datos históricos. Pero... y a día de hoy también el Consejo Nacional Revolucionario, que es la oposición de Mariam Rajavi, ¿no? Esta gente les hemos ayudado a tener reuniones en España y tal, pero en el PP siempre han tenido temor a reunirse con gente así. En cambio, no les importa que Ana Pastor, ministra de Sanidad en la época, fuera a Irán en visita oficial. O Rajoy tiene fotos con los ayatolás. Presidente José María Aznar, que después se jacta mucho de su amistad con Israel, pues no sé, yo creo que hay fotos que recuperar a veces de la hemeroteca para entender por qué el PP está como está. Bueno, hay una foto insuperable, que es un eurodiputado de Izquierda Unida con la cúpula de Hamás, incluso con gente armada, uno con un bazooka, y él sale de eurodiputado. Esto es lo que presenta Sumar a la candidatura europea. Esto es lo que trae España con Sir Arrego y todo esto. Luego, lo de Donald Trump, yo estoy haciendo campaña para beatificarlo, ¿vale? Me sumo, tiempo Raúl, pidiendo beatificar a Donald Trump y decir una cosa a muchísima de la audiencia aquí en España. Casi todo lo que dice Russia Today a través de sus interminables, incontables terminales mediáticas en redes y demás en España es mentira. Os aconsejo que os tienes un par de semanas dando vueltas por Estados Unidos, una economía efervescente, trabajo a las puertas y otra cosa. Ahora Abascal puede sumar a la frase de le hemos estado pagando los misiles a Putin, comprándole gas, pues ahora puede decir claramente que le hemos pagado los bombardeos a Trump, porque Estados Unidos es nuestro mayor vendedor de gas y petróleo, las dos cosas. Así es como Sánchez castiga a los enemigos del progreso. Así es. A base de dinero.
después de cortar todo tipo de relación con el que te proporcionaba más gas más barato, que era Argelia, por esa posición incomprensible que tuvieron en el Sáhara Occidental y decidieron entregárselo a Marruecos, lo cual es un tema que algún día conoceremos, espero, pero desde luego todo lo que hay en torno a esa supuesta conspiración de... Hay otra parte importante ahí. En los acuerdos para comprar gas a Argelia, estamos obligados a comprarle hierro. También hay que mirar a ver a qué empresario le interesaba. O sea, el acuerdo con Argelia, que Argelia dice, sí, yo te vendo gas, pero me tienes que comprar unas miles de toneladas de hierro cada vez que te venda gas. Todavía no nos ha dicho el gobierno dónde va el hierro, para qué es. Entonces, tenemos ahí... Casi que prefiero no saberlo, porque cada vez que entro en el portal de transparencia y veo qué hace con nuestro dinero, me dan ganas de llorar. Pues mira, yo aquí os he anotado unas cosas que luego las comentamos cuando hablemos de corrupción, y hay un dato muy cachondo. El 12% del PIB de España se lo come China. Y irá a más, imagino. Si sumas todos los casos de corrupción del PSOE y del PP, son aproximadamente el 12% del PIB de España, del dinero que se ha perdido. Y si hablamos de cifras, no me lo quiero ni imaginar. Claro, tú piensas que estamos hablando de por encima de 125.000 millones de euros la corrupción que se ha comido el Partido Socialista y el Partido Popular, bastante más cerca de 130, y el 12% del PIB que se come China. Tenemos una balanza, para nosotros Estados Unidos es un negocio de 16.000 millones. Estados Unidos es un país súper amigo de la españolidad. A mí allí siempre me trata muy bien. Yo he estado haciendo un reportaje de la primera ciudad estadounidense, que es San Agustín, fundada por los españoles, y así se nos quiere, se nos adora y tal. Y la historia la han ido convirtiendo porque España renuncia a esa historia. O sea, hay una españolidad increíble en Estados Unidos, y a nosotros nos han dicho que tenemos que ser amigos de China, Rusia, Irán y pues, esa hermandad que tenemos ahora, no sé, pues, con Brasil y con Sudáfrica, que siempre ha habido ahí mucho negocio. Entonces, claro, sinceramente tenemos un problema estructural en España de la educación. Eso se ha convertido en un auténtico problema en los medios de desinformación. Todos los medios de desinformación, si cualquiera de vosotros buscáis una noticia que diga Indra y Guinea Ecuatorial, pues Indra sigue haciendo negocios con la dictadura de Teodoro Obiang, pero esto ya lo hacía el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esos son casos condenados. De hecho, del caso Tandem, que era tan grande que se tuvo que hacer 47 piezas, una de las piezas, que era la Operación King, eran negocios en Guinea que se siguen manteniendo a día de hoy con Indra bajo el mando del Partido Socialista. Entonces, tenemos un problema endémico de corrupción y tenemos una querencia siempre a elegir mal al amigo. Porque yo he visto al rey de España decir que Mohamed VIH era su hermano. Menuda familia nos hemos echado, siempre hablando del socio confiable. La primera visita oficial que siempre hacemos es para ir a agasajar al rey de Marruecos, que utiliza a su población como munición de carne humana y nos invade de estupefacientes y de falsificaciones y de otros muchos problemas. Entonces, creo que hay que dar un giro. Hubo unos años de Aznar donde éramos alguien y poníamos la mesa... Los pies en la mesa. Con Bush y poníamos los pies en la mesa. Y es cierto que él hablaba con acento tejano, pero hablaba catalán en la intimidad porque tenía esa dualidad espectacular, Aznar. Y te puedo garantizar que a Feijóo no lo conoce nadie. O sea, Abascal puede juntar un montón de líderes internacionales, tanto en América como en Europa. Dime con quién va a jugar una partida de parchís Feijóo. No lo conoce nadie, nadie sabe quién es. Nadie. O sea, Quizás nadie. von der Leyen, que debe ser de las tipas más odiadas que hay en España. Tampoco lo quiere. Ya tiene otro tonto útil que manda más. No olvidemos que Feijóo, Feijóo quería abolir el sanchismo dándole una legislatura de 2 años al PSOE y 2 años para él. Bueno, Feijóo pidió a von der Leyen que el voto del Partido Popular Europeo fuese contrario a que Teresa Rivera fuese nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea. Para proponer a Óscar, para proponer a Planas. O sea, el PP propuso a un ministro del PSOE que está aliado en todo lo que ha salido de Andalucía. Y ni eso le concedieron. No, ni eso. O sea, ni votando por uno del PSOE. En fin, vamos a conectar ya con Carlo, que le tenemos al otro lado de la pantalla. Bueno, antes ya lo he mencionado, es licenciado en Derecho, es secretario general de las nuevas generaciones del Partido Popular y una persona que conoce muy al detalle, ¿no? Imagino todo lo relacionado con esos posicionamientos que hace el Partido Popular a nivel
geopolítico. De hecho, te veía hace escasos minutos tuiteando en torno a, pues eso, ¿no? Esos tweets que ha puesto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que evidentemente lo que le han hecho es recibir una felicitación por parte del régimen iraní. Ponías textualmente: un día entero preparando el tuit con la posición del PP sobre Irán y terminan recibiendo un agradecimiento del régimen de los ayatolás. Bueno, tú hace tiempo ya te decidiste dar de baja del partido, incluso pediste el voto para Vox. No sé si sigue en la línea de lo que tú habías conocido estando allí dentro, o te ha sorprendido esto. Bueno, pues lo primero de todo, ¿qué tal, Unai? ¿Cómo estás? Saludos a todo el mundo en el plató. Y bueno, sí, realmente sigue siendo lo mismo de siempre, ¿no? Un día entero probablemente preparando un tweet, porque por las horas en las que se publica el tweet, pues está claro que llega muy a destiempo, cuando ya todo el mundo había hablado, tomado posición sobre lo que estaba ocurriendo en Irán. Se sabía ya de sobras que había una negociación avanzada. Trump había puesto un tuit bastante incendiario, pero que es su estilo de negociación y está escrito en un libro suyo de los años 80, The Art of the Deal. Por tanto, no hay nada sorprendente, no hay nada nuevo con Donald Trump, que lleva ya en política 11 años y el PP pues sigue sin enterarse de esto. Entonces, pues me imagino la reunión crisis, urgente, gabinete, muchas personas cruzando mensajes, la pelea interna de poder que caracteriza siempre a Génova 13, y al final el resultado de su tweet, que probablemente ha evolucionado mucho, que está recortado, que no tiene mucho sentido, que es una frase y media, que contemporiza con una situación muy delicada para el mundo entero y que además lo único que consigue es el agradecimiento de la Embajada de Irán, que es lo que han estado criticando los propios portavoces del PP en el Congreso todo este tiempo, ¿no? Que tenemos un gobierno en España que es claramente un gobierno aliado con Irán, al punto que se ponen las caras de Pedro Sánchez como agradecimiento en las bombas, etc. Entonces, pues el PP, yo quiero pensar, soy bien pensante, que no se está posicionando a favor de los ayatolás, pero que lo ha hecho de manera involuntaria, lo cual es peor aún, porque significa que lo hacen por ignorancia y por incapacidad de acción política, que ya verás, se trata de poner un tuit, tampoco hay que ser Einstein, tampoco hay que tener un premio Nobel para escribir bien un tuit. Me comentabas el tema del arte, ¿no? De la negociación, el libro de Donald Trump, escrito hace años. Es un poco también la misma hoja de ruta que siguió cuando la toma de Maduro, cuando entró en Venezuela, que seguramente hubo días de incertidumbre en los que incluso había gente que pensaba que iba a invadir Venezuela por la vía terrestre, y al final fue una operación muy rápida, una operación en la que no hubo prácticamente ninguna baja civil, si no me equivoco no hubo ninguna. Y es un poco lo mismo que ha ocurrido ahora con Irán, que ha conseguido su objetivo, que era reabrir el estrecho de Hormuz, sin causar ni una nueva víctima, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que sucedió en Venezuela, sí que me gustaría preguntarte si crees que ahí el Partido Popular, en el fondo, también estaba en contra de esa operación que hizo que cayese Nicolás Maduro y que cayese, o al menos en parte empezase a tener más mando Estados Unidos para volver a recuperar la democracia, que es el objetivo final y a lo que se está yendo en Venezuela. Al final, al PP le interesan pocas cosas y la política internacional en general no es una de ellas, por lo menos no lo ha sido en los últimos años. Así es. Y lo que le interesa al PP no es, sin duda, fortalecer a Donald Trump, que es un aliado de Vox. Entonces, lo único que ven ahí es si esto beneficia o no a Vox. Y a partir de ahí, todo lo demás es un cálculo estratégico político, intentando alejarse de Vox, intentando hacer daño a Vox y pensando, oye, si los ayatolás ganan, por ejemplo, en Irán la guerra, pues esto va a perjudicar claramente a Vox y por tanto se alegran. Y no están haciendo un análisis más profundo de decir con quién queremos estar, con la única democracia equivalente a nuestros estándares occidentales que hay en Oriente, que es Israel. No, porque eso es muy polémico, porque la izquierda es antisemita y por tanto nosotros que tenemos que rendirle pleitesía a la izquierda y conseguir el favor de la izquierda, pues no podemos atacar a Israel. No podemos tampoco decir que Donald Trump, porque además hemos apoyado a Kamala Harris en las elecciones, ha hecho algo bien, porque sería darle la razón a Vox. Y con tal de no darle la razón a Vox, pues se terminan posicionando con el PSOE.
Carlos, aquí bueno, no Ortiz. por una estrategia, ¿eh? Oye, creo que hemos hecho más política internacional en nuevas generaciones en los últimos 10 años que toda en Génova 13 en la misma década. Sí, posiblemente, y es muy triste porque al final, pues los que hemos estado en el PP tantos años batiéndonos el cobre ahí, pues lo hacíamos porque creíamos en el proyecto. Y en muchos foros, pues tú lo sabes, hemos estado porque los otros dirigentes del partido ni siquiera hablaban inglés. En fin. Yo le hubiera pedido a Teodoro García Egea que hubiera escrito el tuit, por lo menos hubiera pedido invertir en criptomonedas o algo. Oye, yo os digo más, este tuit tiene mucha chicha si lo analizáis, porque eso de que Occidente no es esto, pues, Occidente hemos tenido 2 guerras mundiales. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo a ninguno le ha dicho lo que es la Primera Guerra Mundial ni la Segunda. Se cree que se emergieron en Camboya. Yo creo que vosotros lo sabréis mejor que yo, pero dudo mucho que Alberto Núñez Feijóo sepa siquiera abrir Twitter. Es decir, lo que me parece grave es que, por ejemplo, lo que yo conozco de algunos partidos políticos en España, como Vox, por un ejemplo, es que yo conozco auténticos fuera de series que están trabajando las 24 horas del día prácticamente y son ellos los que se gestionan las redes sociales. En el Partido Popular, que evidentemente tiene una infinidad mayor de asesores de los que tiene Vox, por ejemplo, o en el Partido Socialista, yo estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo debe tener a 2-3 personas a sueldo para que le lleven las redes sociales. Para esto. O sea, ese tuit está justificando el sueldo de alguien, porque yo dudo mucho, igual vosotros lo sabéis y me ilumináis, dudo mucho que eso lo haya escrito el propio Alberto Núñez Feijóo. Sí, Unai, pero ya que dices eso, la diferencia es que Vox está poco a poco, como partido en crecimiento, marcando líneas claras políticas en ciertos temas, tanto nacionales como internacionales. Y eso ayuda a que tu equipo de comunicación pueda generar contenido porque sabe la línea, digamos, editorial de tu partido. Pero claro, en Génova 13 no. Luego, cualquiera que esté a sueldo en Génova 13 en comunicación, y hay gente excelente, porque algunos, Carlos y yo, conocemos a varios, y no los voy a nombrar para no quemarles, pero es gente estupenda que, claro, como necesitan el ok político de arriba y tiene que pasar tantas capas, llega tarde un tuit y todo desmejorado. A lo mejor tenías un genio ahí que iba en la línea correcta, y simplemente por la falta de claridad política en el partido, pues obviamente se acaba en nada. Es muy difícil escribir algo que sea equidistante y que no se moje bajo una ducha. Y más en guerra. Tiene que ser así. Carlos, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte, ahora que hemos entrado en semana judicial, tanto para el PP por la Kitchen como para el PSOE por el tema Coldo, el tema de Ábalos y todos los que formaban parte del gobierno de Sánchez. Por ejemplo, tú lo que conociste o viviste ahí dentro siendo secretario general, ¿notaste que el Partido Popular tenía una posición muy clara de condena a todo lo relacionado con la corrupción? ¿O siendo un aparato sistémico tan grande como es el PP, siempre había quien hablaba de pues esto se tapa, se esconde, de esto no se puede hablar, esto mejor que no salga nunca? ¿Cómo lo viviste tú desde dentro todo lo relacionado con la corrupción? No. La verdad es que no tuve ninguna mala experiencia desde ese punto de vista. No creo que la gente que hay ahora haya formado parte de nada, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? No pongo la mano en el fuego por nadie. Al final, si hubiese visto algo de eso, pues lógicamente me hubiese ido mucho antes del PP y no es el caso. Luego, te puedo decir que quizás en el PP de ahora hay otro tipo de juegos económicos, que es poner a uno que en realidad hace tareas logísticas de diputado en una asamblea regional o en la otra, y ahí ahorrarse sueldos. Pero bueno, eso tampoco es más una deshonra para ciertas instituciones que una corrupción. No, te lo digo porque, por ejemplo, la figura de Azcón seguramente tenga ciertos vínculos, al menos por cómo lo ha beneficiado con Forestalia, que ahora estamos conociendo esta megatrama de corrupción que afecta también a PP y a PSOE. Azcón, ese nombre no le suena a Federico Jiménez Los Santos. No sabe quién es. Habrá que ilustrarlo, pero también, por ejemplo, Moreno Bonilla en Andalucía está teniendo ahora algunos escándalos importantes, ¿no? Como es el del tema de la Diputación, y no se está hablando de ello, no se está hablando con la contundencia que tiene el hecho de que el vicepresidente de la Diputación de Almería haya sido detenido. Sí, sin duda, el PP hace un gran esfuerzo para que no se hable de estos temas en medios de comunicación, pero de nuevo,
cuando ha habido corrupción en general, el PP se autofustiga mucho más que el PSOE. Además, es una práctica que le gusta al PP, la de autofustigarse y la de tratar mal a sus afiliados. O sea, no, no, no creo que si hubiese un caso, hubiese un gran afán en esconderlo, más bien todo lo contrario. Si alguien termina sabiéndolo, se destapa rápido porque es una forma, además, de eliminar rivales políticos dentro de tu mismo partido. Claro, bueno, pero por ejemplo, con el tema de la Kitchen, se trató de esconder hasta tal punto que utilizaron a comisarios de policía, como el señor Villarejo, para investigar y espiar todo lo que hacía el señor Bárcenas por si tenía información relacionada con esa caja B, ¿no? Es decir, ahí no solo se trató de tapar, sino que se utilizaron instituciones del Estado para tratar de hacerlo, cosa que ha llevado, por ejemplo, a exministros a estar en estos momentos sentados en los tribunales. Sí, no, o sea, tienes toda la razón. A ver, corrupción ha habido y corruptelas también, pero de nuevo, yo soy muy joven y tampoco estaba en ese círculo de influencia para verlo. Yo he visto en general a muchísima gente, concejales en pueblos, o sea, una base social que tiene el PP de gente muy honrada y que hace las cosas bien y luego, pues evidentemente... Oye, como ha pasado en todos los partidos de la historia de España, han salido casos. Esto es una lacra social y tampoco quiero generalizar contra ningún partido porque creo que hay que ganar las batallas desde las ideas y no desde estos casos, que son lamentables. Claro. Oye, pues de verdad que, Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos y muchísimo ánimo. Te seguimos muy de cerca todo lo que publicas en las redes sociales y te felicitamos, ¿no?, por esa decisión valiente de abandonar el Partido Popular cuando tú pensaste que ya había perdido definitivamente el rumbo. Muchísimas gracias a ti por siempre darme un espacio y es lo que tú dices, al final mucha gente ha pensado y hemos pensado durante tiempo que el PP era un partido reformable o que se le podía encauzar hacia unas posiciones más cercanas a las originarias de los partidos populares. Y lamentablemente ya no es el caso y solo queda una solución en España. Yo ya lo dije en mi vídeo, este partido se llama Vox y ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde dentro, desde fuera, para poder ayudarles y que tengan la posición que necesitan para obligar por ahora al PP a cambiar las cosas y en el futuro estar ellos en el gobierno. Pues muchas gracias por esa sinceridad, por tus palabras y seguro que la gente las va a valorar y seguirá tus pasos. Así que un placer. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, es sorprendente, ¿no? No sé a ti, Raúl, ¿qué te parece el hecho de que ya haya personas que vienen del Partido Popular y así, abiertamente, te abren de todo lo que han visto ahí dentro? Sobre todo una cosa en la que ambos coincidís es el tema de que no hay ningún rumbo, ¿no? Y a mí me preocupa ver que un partido que tiene 40, 45 años de existencia, que ha gobernado en este país más de una década, con varios gobiernos además, el señor Aznar, el señor Rajoy, en pleno 2026, con la globalización en la que nos encontramos, no tenga ninguna línea ideológica, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero desde luego habla muy mal de los actuales dirigentes y sobre todo también hace que nos hagamos una pregunta, y es si realmente es una agencia de colocación o tienen interés en servir a los españoles, porque si no sabes qué es bueno y malo, si eres totalmente amoral, si te da igual todo, si te da igual China que Estados Unidos, ¿cómo pretendes tú proporcionarle a los 50 millones de españoles una vida mejor, ¿no? Justo por coda y siguiendo lo que propones, Unai, vamos a ver. Yo creo que hay un libro fundamental, difícil de encontrar y hay que preguntarse, como suele hacer Raúl, hay que preguntarse el porqué de las cosas, que es la historia del Partido Popular, desde Alianza Popular, de Belo de Antelo, diplomático, uno de los fundadores de Alianza Popular, que acabó, digamos, fagocitando la UCD. Yo creo que estamos en una encrucijada actual, que la gente no acaba de ver los paralelismos porque no hay
muchos periodistas, digamos, favorables a la línea de Vox en las grandes tertulias que normalmente se emiten en televisión, digamos. Mucho gente independiente que en canales de YouTube, etcétera, opinan y van en una línea mucho más cercana a Vox. Pero si hubiera más periodistas informando de eso, yo creo que el crecimiento de Vox sería mucho más acelerado, desde luego. Pero ya Velo de Antelo habló de la decepción que generaba ya entonces la transformación de AP en el PP en la absorción de la UCD. Y yo creo que esa encrucijada también la va a vivir Vox, porque cuando vaya y en ese crecimiento paulatino que estamos viendo, aunque muchos digan de que no crece lo suficiente, pues imagínate el día que crezca más, qué noticias darán, ¿no? Entonces yo creo que puede acabar pasando eso, como decía Carlos, ¿no? Que en el futuro Vox sea el primer partido, digamos, patriota en la derecha española. Es lo que está pasando en todo el mundo, o al menos en Occidente. Está pasando aquí con 10 años de retraso, pero acabamos de ver la victoria de Enric Ciotti, era el secretario general, el líder de Republican en Francia, ha ganado la alcaldía de Niza, se fue y en una alianza, porque él apostaba con una alianza con el Frente Nacional. Y claro, esa alianza la hemos visto de orígenes. A mí me decían en la época cuando estaba en el PP catalán, su actual presidente, que en fin, está ahí siempre por gestora y tal, nunca... Entonces, Génova se ha atrevido a quitarlo. Alejandro, sí, en fin, eso da para un programa entero. Y entonces, claro, decía, no, eso son cábalas que te haces, porque esto de pactar la derecha social... No, decía, no, es que algunos veíamos que esto era el futuro de los movimientos patrióticos nacionales, del interés nacional, del estar cercano a tus ciudadanos y el entender cuáles las bases políticas del antisocialismo y el anticomunismo en cada país, que en cada país emerge con un movimiento diferente. Es decir, por eso el Fidesz de Orbán es diferente al Frente Nacional francés o a Vox. Es decir, hay unas prioridades nacionales que en cada partido pueden cambiar. Y eso no te impide que tengas alianzas estratégicas. O sea, no es una Comintern comunista donde desde una capital dan órdenes a todo el mundo. Esto no es así. Es que precisamente lo que diferencia al nacionalismo, en el buen sentido de la palabra, del comunismo, de Gaulle es era que el comunismo es internacionalista. ¿Sí? Es decir, el comunismo quiere sociedades aborregadas en las cuales no exista el concepto de Estado-nación y, sin embargo, lo que el patriotismo o el nacionalismo bien entendido defiende y reivindica es que cada tradición tenga una cultura, cada nación tenga una lengua, cada nación tenga unas tradiciones, una religión, y todo eso se respete, porque al final es lo que nos hace, creo yo, nos marca a nivel identidad, ¿no? Lo que nos hace diferentes, pero, oye, diferentes no significa enemigos. Que yo puedo tener una amistad y un vínculo, porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo con un patriota francés, con un patriota alemán, con un patriota británico, con un patriota argentino. Pero claro, evidentemente hay una cosa en la que estamos todos de acuerdo, y con todos me refiero a Donald Trump, con todos me refiero a Marine Le Pen, a Santiago Abascal, a Víctor Orbán. Yo no quiero que en los colegios a los que va a ir mi futuro hijo empiece a haber una mayoría de personas que acuden a clase con el niqab, o que me quiten el cerdo de la escuela, que en las calles de repente desaparezca ese concepto que yo tenía de lo que eran, porque ahora de repente solo hay kebabs, o solo hay mercados, o solo hay tiendas especiales con carne halal. Y en eso estamos todos de acuerdo, en que ahora mismo, y creo que como españoles lo sabemos bien, se está produciendo a nivel occidental un proceso de sustitución acelerado, y podemos entrar a debatir evidentemente el problema de la inmigración masiva, que nadie duda de que existe en estos momentos un problema a nivel nacional. Estamos viendo que ya más de 10 millones de personas en España son inmigrantes, y también podemos entrar a debatir que obviamente cuando hablamos de una masificación como la que se está sufriendo, ninguna es bien recibida, ¿no? Es decir, hay que ponerle coto. Tenemos que ser nosotros los que autogestionemos esto. Ahora, lo que no podemos hacer es comparar unas y otras, porque más allá del porcentaje, lo que se está viendo es que, por ejemplo, Cataluña, que optó desde el principio por traer una inmigración islámica que no conociese el español para intentar volcarse con sus operaciones separatistas, lo único que ha conseguido es que Barcelona, que habría sido su capital, sea ahora mismo una no-go zone, siendo una de las principales ciudades del país, sea en estos momentos una ciudad en la que nada más salir de la estación de tren, a la que estás esperando a un taxi, puede haber personas, y ya sabemos de qué origen, que puedan atracarte a plena luz del día con la tranquilidad de que la policía no vaya a hacer nada. Entonces, más allá de eso, evidentemente todos los partidos patriotas tienen intereses diferenciados, ¿no? Es cuestión de sentido común. Seguramente Orbán
tenga unos intereses con, por ejemplo, Rusia por el tema energético, que España no tenga porque no tiene ningún vínculo directo. O otro país sí, y pongo el ejemplo de Rusia, puedo poner 1000, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que el Partido Popular no entiende y precisamente ahí vamos a lo que decía antes Raúl de que seguramente Alberto Núñez Feijóo ahora mismo no se pueda sentar con absolutamente nadie. Es que nadie es nadie, porque ni siquiera el primer ministro alemán, el señor Merz, que es del Partido Popular Europeo, tiene una foto con él o ha estado con él presente en muchas ocasiones. Merz, este que ahora dice que le sobran 1 millón de sirios. Sí. Vaya. Sí, sí. No, que dice que ha pactado que regrese Sí, un millón. pero ya te digo que... Entonces, cuando tú te das 4 o 5 vueltas por España, hay una cosa que 1 de cada 3 concejales de España es del PP. 1 de cada 3. Estamos hablando de que en España hay pues, cerca de 26.000 concejales del Partido Popular. Ahora bien, tú coges un concejal del Partido Popular de Sevilla y cógete un diputado de las juntas en la Diputación de Álava. No tienen ni el mismo programa, ni saben nada el uno del otro, ni comparten ninguna línea argumental. El Partido Popular en la Comunidad Vasca o en Navarra defienden una hacienda propia, una gestión propia y le han abierto las puertas al nacionalismo. UPN y el Partido Popular han hecho que Bildu ahora mismo sea la fuerza mayoritaria en Navarra, que es un escándalo. El Partido Popular de Baleares trajo el pancatalanismo. Arran entra allí con fuerza a manipular con el Partido Popular con mayoría absoluta. El catanciano o ese valenciano catalanizado entra en Valencia con mayoría absoluta del Partido Popular. Yo soy de Murcia. Llevamos 35, 36 años de Partido Popular. Hemos conseguido ser la tercera comunidad más arruinada de España. Y además con diferencia. Y todavía nos habla López Miras de gestión. Y así a cualquier lugar. Si nos queremos fijar, por ejemplo, en lo que acontece ahora del tema de la corrupción, el PP de Galicia ha dado clases magistrales de cómo ser corrupto. El PP andaluz está dando clases de cómo ser corrupto. El PP de Baleares, el PP de Valencia. Hay infinidad de casos donde han sido imputados del PSOE y del PP juntos. Decenas y decenas de cargos del PSOE y del PP que han compartido corrupción. Entonces yo ayer comentaba qué bonito es para un español mirar la tele y ver cómo lo que hacen es lanzarse basura el uno al otro. Tú eres más corrupto, yo soy menos corrupto. Ya no se habla ni de programa ni de política, sino de quién ha robado más o quién está robando en este momento más o quién es más corrupto. Y hasta el punto de que la ventana de Overton se ha movido a un lugar donde el votante del Partido Popular a día de hoy se conforma con que el representante del Partido Popular por lo menos vaya aseado y no se gaste el dinero en cocaína y en prostitución. Ya con eso se conforma. No tenga programa, no sepa hacia dónde va. El tema de la regularización masiva. Pregunta para trivial. ¿Cuántos inmigrantes se han regularizado en Andalucía al mes con Juanma Moreno? Es que me da miedo dar una cifra. 3.900. 3.900. 3.900 regularizados al mes en Andalucía. Juanma, que lleva desde 2018. Ha conseguido hacer una cosa. Batir todos los récords de deuda de Andalucía, igual que Ayuso en Madrid. Ha endeudado a Andalucía a razón de 62.900.000 euros al mes. Son más de 2 millones de euros al día. Y para diluir esa deuda necesitaba aumentar población. Ante el éxodo de andaluces y la mortalidad tan disparatada que tiene Andalucía, pues resulta que para dividir la deuda con mucha gente, lo que hace es traer inmigración. Entonces, la deuda de Andalucía, aunque está en cifras récord, es 8 euros inferior que cuando llega al gobierno, porque como hay tanta población a dividir, pues él puede decir, no, yo he bajado la deuda, aunque lo ha aumentado en más de 5.000 millones de euros. Esta es la gestión del Partido Popular. Yo por eso siempre digo que yo me pongo a debatir con cualquiera del PP que me hable de gestión. Con cualquiera. Si el PP critica al Partido Socialista porque quiere aumentar la población hasta llegar al 84% de la renta media de Europa para pedir fondos de cohesión, ¿hacia dónde lleva Juanma Moreno Andalucía? Ha conseguido que sea la 17ª comunidad autónoma en renta per cápita de España. Ya le ha mojado la oreja a Extremadura. Esa es la gestión. ¿Qué es feminista? Nunca ha habido más mujeres violadas en la historia en Andalucía. Cuando hablas de política de muerte, todos los récords de asesinatos se han batido en el año 2025 en Andalucía.
Andalucía ha batido todos los récords de secuestros. Récord de secuestros. En Málaga los secuestros han subido un 112%, en toda Andalucía más de un 45%, todos relacionados con el tráfico de personas y el tráfico de drogas. El año 2025 la policía ha incautado más de 1.000 kilos de cocaína al día y más de 2.500 kilos de marihuana y hachís al día. Esto es España. Media Andalucía es un narcoestado que no lo gobierna Juanma Moreno y nunca se mete en ese tema, nunca habla de ese tema. ¿Por qué no habla de partidos como La Línea 100%? Y otras muchas cosas. Entonces, claro, yo ya digo, a mí me gusta valorar a los políticos por su gestión, no por el discurso neutro de no mojarse, no por las promesas de todo lo que van a hacer. ¿No? El mañueco de las 1.031, cuando ya había propuesto 1.000 en la anterior legislatura. Entonces, yo todo eso me parece fatal. Yo vengo de un lugar como Murcia, cuando se habla de los aeropuertos fantasma. En Murcia tenemos un aeropuerto que era inviable, que fue un pelotazo, que la empresa adjudicataria que se queda le da un aval de 180 millones a una empresa que a los 6 meses de empezar a mover tierra da quiebra, desaparece, no se le puede reclamar el dinero. Ahora los murcianos pagamos todos los años 22,5 millones de euros de deuda e intereses de un aeropuerto que pierde todos los años dinero. O sea, no solo pagamos deuda, sino que tenemos que pagar todo esto. Esa es la gestión. Y de ahí han salido un montón de casos de corrupción. Por eso el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, al que todos llamábamos el príncipe de Murcia, pues el Partido Popular lo coge, se lo lleva a Europa y lo esconde allí. Y cuando le llaman a un juicio oral, no viene. Entonces, claro, para mí ver a PSOE y PP tirarse basura a la cara de tú eres muy corrupto, yo soy menos corrupto que tú, pues yo lo que pienso es que hay un proverbio africano que me gusta mucho que dice que cuando dos elefantes se pelean solo se queja la hierba. Y mientras PSOE y PP se tiran mierda a la cara, los que sufrimos somos nosotros y los que tenemos que pagar somos nosotros y a los que nos roban a base de impuestos somos nosotros. Y luego el colapso sanitario. Hubo en 2020 una situación crítica sanitaria en España. Bien, ¿cuál es la situación crítica sanitaria en el año 2025 en Andalucía? Después de la guerra civil y del año 2020, la mayor mortalidad en Andalucía ha sido en 2025. ¿Cuál es la explicación para esa enorme tasa de mortalidad? Que te tiras 14 horas en urgencias, que la atención primaria está colapsada, que la patera, el que entra ilegalmente, tiene atención sanitaria instantánea, eso está retrasando los tratamientos. Y a ver a quién le pides tu explicación de los más de 70.000 fallecidos que ha habido en Andalucía. Y esto es algo que se está replicando en todas las comunidades del Partido Popular, el aumento de tasa de mortalidad. Por eso en Galicia la gente se muere especialmente bien. Sí, porque hay menos inmigración, claro. Pero se muere especialmente bien y la gente dice, pero ¿cómo es esto posible? No, entonces le achacan la culpabilidad de la mortalidad, pues que es una población muy envejecida. Y entonces para rejuvenecerla, ¿qué hacemos? Pues traemos 600 africanos a Mondariz. ¿Ha rejuvenecido Galicia? No. ¿Nos cuesta dinero? Sí. Alcalá de Henares. Cada africano que está en Alcalá de Henares consume de catering más de 10.000 euros. En mi familia tenemos 6 hijos, no nos gastamos 10.000 euros en comida. 8 personas. Esto es Ayuso y esto es el Partido Popular. Entonces ya digo, yo me gusta medirlos por eso, me gusta señalarlos por lo que son y me gusta sacarles las vergüenzas con su propia gestión. Es que a mí el caso de Bonilla, en concreto, me parece paradigmático, ¿no? Ahora hay encuestas que parece que ya le dan que pierde la mayoría absoluta, pero la gestión que se está haciendo en Andalucía en estos momentos creo que es de las más dramáticas que se está haciendo a nivel regional en España. Es decir, más allá de que pueda presumir de haber atraído a ciertas empresas, sobre todo a lugares concretos como Málaga, que al final parece que gobierna solo para Málaga y Sevilla, lo que se está viendo es un abandono total de muchísimos sectores clave, ya no solo para el territorio de Andalucía, sino para todos los españoles, ¿no? La destrucción que está haciendo del campo. Además, tú conoces muy bien esto. Seguramente sea el líder que más sumisión ha mostrado hacia determinadas empresas multinacionales para vender a sus agricultores, para que se cedan terrenos, se expropien terrenos, se talen de forma masiva miles y miles, decenas de miles de olivos centenarios para la construcción, por ejemplo, de paneles o de placas solares. En estos momentos Andalucía es el territorio de España con un mayor colapso sanitario, es decir, con un mayor tiempo de espera para poder llevar a cabo determinadas operaciones. En Andalucía la corrupción, esa corrupción sistémica que el Partido Socialista y los SERE no estuvieron sufriendo durante tantos años, se mantiene, porque estamos conociendo ya casos como el de la Diputación de Almería.
Y a nivel ideológico, por intentar rascarle algo a Moreno Bonilla, vemos que mantiene la misma línea o incluso la empeora. Es el primero del Partido Popular que porta orgulloso ese pin de la Agenda 2030. Es el primero del Partido Popular que, por ejemplo, está financiando campañas para fomentar el Ramadán en las calles de Andalucía, o que está financiando campañas para enseñar a los inmigrantes ilegales cómo regularizar su situación, o que directamente está reivindicando la figura de Blas Infante. Cuando la gente dice que es tremendo el hecho de que el Partido Socialista haya muerto en Andalucía, lo que quizá no está haciendo es hacerse la pregunta correcta, y es: oye, ¿realmente se acabó con el socialismo en Andalucía o simplemente ha sido sustituido y hemos cambiado un socialismo rojo por uno azul que realmente en lo que es el día a día no ha cambiado nada? Porque te imagino que lo habrás vivido, Javier, estando dentro del Partido Popular. No sé si dentro de lo que es el núcleo duro de la formación ya se hablaba, ¿no?, de Moreno Bonilla como el líder rojo dentro del PP, ¿no? Un poco más la línea de María Guardiola. Sí, más, bueno, como llamáis aquí el programa, el bolso de Soraya, ¿no? Se le considera línea sorayista, ¿no? Pero es que me ha recordado una frase en Camino de Servidumbre, para los que, tantos liberales que seguramente también ven este programa, o libertarios, seguidores de Milei y tal. Hayek dedica el libro Camino de Servidumbre a los socialistas de todos los partidos. Porque justamente esto siempre se ha comentado también en todo el PP. Hay una rama que muchos presumen que es bueno integrarla, otros igual no estamos tan de acuerdo, que es la socialdemócrata, o sea, la socialista. Y esa es verdad que en muchos sitios del territorio español se ha impuesto. Y es el mimetizarse con lo que era el socialismo. Yo entiendo que quizás estratégicamente a Juanma Moreno le ha salido bien en Andalucía. Ahí están los resultados. Eso es indudable. Ahora, claro, ¿tú quieres un PP en Andalucía para que sustituya al PSOE y sea un PSOE bueno, buenista? Pues obviamente no. Entonces yo creo que es muy necesario que en estas próximas andaluzas, creo que es el 17 de mayo, ¿no?, este año, pues que si Juanma depende de Vox, yo creo que por el bien de Andalucía y de los andaluces va a ser muy importante. Yo creo que hasta mucha gente, como ya dije en el anterior programa, mucha gente del PP acabará votando a Vox para que Juanma acabe haciendo algunas cosas correctamente. Entonces, un poco más a derechas. Y entonces, sí, dentro ha habido siempre familias. Bueno, esto es la CEDA, es la historia del Partido Popular. Yo me gusta remitirme un poco a mi terreno, el tema internacional, que el PP no es excepción en España a lo que han sido otros partidos populares. O sea, en la época de la democracia cristiana, en Italia, en los años 70, hay un famoso pacto bipartidista o tripartidista, pero en el caso era bipartidista, entre el Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer, el Partido Socialista Italiano y la democracia cristiana de Aldo Moro. Ese pacto se lleva del 70, 73 hasta el 78, 80. En el 80, cuando las Brigadas Rosas, apoyadas por el Partido Comunista Italiano, asesinan, raptan y asesinan a Aldo Moro. Y ahí se acaba la colaboración. Y quisieron culpar a la CIA de eso. Claro, es curiosísimo. Entonces, las Brigadas Rojas comunistas, es decir, la ETA italiana, con apoyo, como aquí ha tenido la ETA de la izquierda española, muchísimo, y de los movimientos separatistas antiespañoles, en Italia también pasó eso. Es decir, solo que nosotros vamos quizá por la época del franquismo y llevamos un retraso en lo que es la democracia moderna europea u occidental de algunas décadas, pero están pasando cosas, eso. Ahora vemos el blanqueamiento que se le ha hecho a ETA en España, con culpabilidad absolutísima mucha del PSOE y sus cooperadores a su izquierda, ultraizquierda. Pero también el PP, muchas veces, muchos no entendíamos ciertas decisiones estando en el gobierno, con liberación de presos o dar de tercer grado, conceder acercamiento de presos, el presidente Aznar diciendo Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Es decir, eso es muy ofensivo, no solo para las víctimas del terrorismo, para cualquier español decente. Y eso, pues bueno, la paciencia, uno está como Raúl, yo entiendo que a lo mejor no puedas entender, pero mucha gente veía en el PP ese partido que podría ser el que gestionaba bien, etcétera, o al menos nos lo habían contado así. Yo salí huyendo de allí. Te entiendo. A mí me echó Rajoy para siempre. Entonces, claro, en fin, yo creo que volver al compromiso histórico, el compromiso histórico italiano, creo que es un claro ejemplo de cómo el bipartidismo opera también ahora en España, a nivel mediático, un periodista, además se llevan muy bien, ¿no? A ver, yo estoy a favor de llevarse bien con cualquiera. Tengo amigos muy de izquierdas, mucho más derechas que yo, más de izquierdas, comunistas, y les respeto como personas, porque en fin, no dejo de ser cristiano y me toca. Pero a nivel ideológico hay que combatirlos. O sea, hay ideas que son malas y eso no hay que never give up. O sea, nunca hay que rendirse y hay que dar esa batalla ideológica que el PP la ha descartado por voluntad propia. Pues bueno, ahí tenemos a Vox ahora para eso.
Otro tema que creo que también es muy relevante y quizás no entra dentro de lo que se considera corrupción, pero sí que creo que mínimo es una inmoralidad, y más viendo cómo es la situación que viven los españoles o cada vez más españoles, es todo lo relacionado con las ayudas que se hacen tanto a través del PSOE, el gobierno central, como a través de las autonomías gobernadas por el PP, a organismos internacionales, por ejemplo a través de la AECID, o directamente a ONGs que gestionan la inmigración. El otro día publicábamos que en Cataluña, solo en Cataluña, ya hay más de 1.300 entidades cuyo único propósito es colaborar con la inmigración. Y la gran mayoría de ellas reciben subvenciones. Más de 8 millones se destinan en un año solo en Cataluña a que reciban estas entidades presupuesto para poder evidentemente vivir de estos chiringuitos y traer más inmigrantes, fomentar el efecto llamada. Por ejemplo, publicamos hace unos días en La Gaceta que el gobierno de Sánchez ha destinado 482 millones a un aeropuerto en Brasil, mientras el de Valencia va a recibir 80 millones menos. Esto, Raúl, tú que además tenías muchos datos relativos al gasto internacional o a los gastos superfluos que se hacen, ¿es para ti otro tipo de corrupción? Es corrupción cuando José María Aznar rescató Televisión Española porque la mamá de un fabuloso tertuliano que se llama Miró de apellido arruinó Televisión Española y le dejó un boquete de 1.500 millones de pesetas y la gente no se acuerda de que Aznar dijo, esta basura la vamos a meter aquí en la SEPI y la SEPI que se la coma. Pues casualmente hace menos de un mes hemos vuelto a meter otra vez a Televisión Española para rescatar con 700 millones de euros. 700 millones de euros traducirlo a pesetas es mejor que no lo hagamos para entender el boquete que es de los 1.300 millones. Es corrupción que Javier Ruiz tenga una productora y es corrupción que haya un fondo chino que sea propietario del programa de Cintore que se paga con dinero público. El día que entre la UCO en la AECID y coja los grupos electrógenos que hemos mandado a Ucrania, que son capaces de encender un microondas y una vitrocerámica, y que los anunció ese sinvergüenza que tenemos de ministro de Exteriores, diciendo que eran para hospitales en Ucrania. Yo que he trabajado en eso, que tengo un hermano que es especialista en este tema, le pedí por favor que me hiciera un informe del consumo eléctrico que tiene un hospital pequeño, un consultorio médico, y le mandé todos los modelos de estos generadores eléctricos. Generadores eléctricos que compras en una ferretería por 2.000 euros, unos 8, y parece ser que nos han costado 2 millones de euros. Yo veo bien el modus operandi del Partido Socialista, que es llevarse hasta las bisagras de las puertas. El problema es cuando lo que tú te llevas termina por costar vidas, que es lo que ha pasado aquí. O sea, a mí no, el tema de las mascarillas, el tema de la corrupción de las mascarillas no es por el dinero. Es que en Murcia, por ejemplo, cuando vinieron estos paquetes de mascarillas, hubo cerca de 300 sanitarios que no pudieron ir a trabajar, y eso al final trae muerte, como el apagón trajo muerte y nadie responde de esa muerte. Y se ha conocido hace poco además que sabían que iba a haber un apagón. Sí. Menos Javier Ruiz, que no le salía en el iPad. Creo que Javier Ruiz ahora se va a poner un cabestrillo para no hablar con Villarejo. Claro, el tema del Javierito. Javierito, el tema del dinero público, y no sé si vosotros hacéis alguna vez mención de algún canal de YouTube. ¿Se puede hacer? Sí. Bien. Hay un canal de YouTube que da vergüenza ajena que se llama VisualPolitik. VisualPolitik tiene una financiación extraordinaria y el otro día hizo una disertación de las medidas económicas de Vox al tema de la vivienda y otros temas y tal. Cuando yo terminé de escuchar esa patochada, aparte de que lo peor que hay siempre cuando tú quieres informar es decir una media verdad, que es decir una mentira. Entonces, cuando empiezas a decir medias verdades, como el tema de que la energía de las renovables es utilizable en España porque es mucho más barata, pues yo creo que cuando tú has gastado más de 160.000 millones de euros en financiar la renovable, no es barata. Esos 160.000 millones han salido de una parte que nos duele a los que trabajamos en España. Entonces, esa manipulación para intentar desacreditar un programa económico, aunque luego al final tenían que reconocer que era el único que era liberal, aperturista, de que proponía bajar, una de las cosas que se propone es rebajar el gasto político y rebajar el gasto superfluo. Entonces, en este programa que hizo esta gente, empezaban a desmenuzar que era imposible reducir el gasto político, que era imposible reducir el gasto superfluo en 32.000 millones de euros. Desde la Unión Europea se hizo un informe que hablaba de ineficiencias
y porosidad del sistema. En España se come 65.000 millones de euros. Yo siempre digo eso de, estás por ahí, te sientas en el sofá de tu casa, se te caen 65.000 millones de euros. Nos pasa todos los años. Creo que somos capaces, y hay gente suficientemente capaz en España, para que no se te caigan los 65.000. Con que se te caigan 30.000, ya ahorras 35.000 millones. 35.000 millones nos haría quitar el IVA de los combustibles, nos haría quitar una presión fiscal acojonante al ciudadano. Y entonces, ya digo que hay mucho problema con la desinformación. El AECID se come más de 2.000 millones de euros. Un dinero que no tiene trazabilidad y que el Tribunal de Cuentas dice que cualquier euro que sale de la frontera española, los 480 millones del aeropuerto y los 350 millones de euros que le dimos a Nigeria. Bueno, a Dominicana le hemos dado mucho y ahora está en la Bueno, a picota. Dominicana incluso tuvimos la suerte de que un amigo de Pepe Bono montó un parque solar en Dominicana que lo financiamos con dinero público nosotros, casualmente en unos terrenos de Pepe Bono. También es casualidad porque en la República Dominicana hay 2 fincas solamente y una de Pepe Bono. ¿Cómo hacerlo para que el ciudadano entienda que eso es cada año? Eso es cada año. Entonces yo he intentado traducírselo a la gente en viviendas, en hospitales provinciales, para que entiendan lo que cada año te quitan. Por eso hay muchísima gente en España que por desgracia muere, que no debería de morir, porque no tiene una atención sanitaria correcta, o porque tiene un accidente de tráfico en una carretera que está hecho un cisco, o porque los trenes se salen de las vías y matan gente, porque el dinero se ha robado. Con los 2.000 millones de la AECID se cubriría el 50% del gasto de mantenimiento de todas las carreteras de España. A lo mejor a mí no me interesa que se recolecte café con perspectiva de género en Colombia. Prefiero que no muera nadie en el tren. Pero por romper una lanza a favor de la AECID en este caso, porque la Escuela Diplomática en España, que es una institución seria, y nuestros diplomáticos a nivel funcionarial y por carrera, están muy bien considerados. En España son muy buenos, pero el que tenemos ahora es un desastre. No, claro, sí. El botón sacarino sabemos que no... Le Petit Napoleón... La diplomacia española es muy buena. Exacto. Entonces yo quería romper porque yo recuerdo en la época cuando Gonzalo Robles, actual senador del Partido Popular, si no me equivoco, por Salamanca, y buena persona, él estuvo en asuntos internacionales en la época de AP, en las juventudes europeas, y la gente que hemos tenido ese recorrido pues nos conocemos. Él llevó a director de la AECID, y entonces yo recuerdo comentarios como eso, que empezaron a recortar, a pesar de que la gestión del PP obviamente no es perfecta, como recordaba Raúl, pero hay muchas partidas de la AECID que si estuvieran bien gestionadas se puede hacer mucho más con menos presupuesto. Igual que ha hecho Donald Trump cuando Marco Rubio ha sido nombrado secretario de Estado, es decir, la USAID famosa, también Trump de forma, como diría Feijóo, brutal, se la cargó, que era una gran demanda del movimiento MAGA y lo celebramos, pero es verdad que Marco Rubio le hizo entender al presidente Trump, presidente, es una herramienta de la política exterior norteamericana que nos puede revertir en simpatías en el extranjero, inversiones, etc. Y eso es así también en el caso español. ¿Cuál es el problema? Cuando se usa la AECID con gran presupuesto que se pierde. Yo recuerdo una anécdota en una misión electoral en Honduras, hace unos años, junto al presidente Pastrana, y estuvimos allí y visitando uno de los palacios en Tegucigalpa, vimos a los voluntarios y a trabajadores de la institución portando chalecos con el logo de la Junta de Andalucía, ahora que viene el tema de Juanma Moreno, ¿no? Entonces yo dije, qué pena que no esté la bandera de España ahí. Es decir, qué pena que el Ministerio Exterior español no se coordine o con las comunidades autónomas o recupere esa diplomacia a favor de, por ejemplo, generar más hermanamiento dentro de la hispanidad. Es decir, se pueden hacer muchos proyectos que eso revierte después en la imagen de tu país en el exterior. Es decir, todo gasto en política exterior no es un agujero sin fondo. Es decir, hay retorno. Muy difícil de calcular, obviamente. No va a haber un español que critique cuando se han abierto pozos de agua en Mali. Exacto. Yo conozco gente que ha estado haciendo eso y estoy muy orgulloso de que esa gente haya llevado su bandera de España en el hombro. Ahora bien, el problema de todo esto es cuando pasa lo que pasa, que es el dinero público no es de nadie y sabemos que se extravía una cantidad de dinero importantísima. No, hay que entrar a saco, sin duda. Porque bueno, es que... ¿dónde está la inversión de los 40 millones de euros de Pedro Sánchez para el agua potable para Evo Morales? Sí, sin duda. Y así sucesivamente. Los 350 millones que le dimos a Nigeria porque iba a ser nuestro mayor suministrador de petróleo, cuando tiene una refinería de más de 20.000 millones de dólares, y ahora resulta que no le compramos.
Ese es el problema. Yo quiero saber si deja alguna valija en República o en Uruguay, que eso es lo que realmente le duele a cualquier español. Yo creo que casi todo el mundo está a favor de las cosas que están bien hechas. Nosotros somos gente súper solidaria, siempre lo demostramos, tenemos una altura tremenda para eso, lo hemos demostrado en Valencia y siempre. Y sin embargo, creo que nos duele tremendamente el hecho de, con lo poco que cuesta que te lo quiten a ti, lo fácil que es que se lo repartan por allí. Rendición de cuentas, si al final no... Yo soy partidario de la transparencia total. O sea, me parece que es lo más correcto. Y nos duele eso, igual que nos duele el hecho de que, por ejemplo, estemos muy pendientes de catástrofes internacionales, porque es verdad que el pueblo español es solidario y siempre se solidariza, pero luego, por ejemplo, ante la riada de Valencia, lo que tengamos que ver nosotros con nuestros propios ojos sea que los primeros en acudir son bomberos franceses. Es decir, ¿dónde estamos ahí, no? ¿Por qué las instituciones españolas están tan alejadas de la realidad del El pueblo? presidente Bukele de El Salvador ofreció ayuda y se le denegó. Y se le denegó, pero Bukele y otros 4. Y otros muchos. En el Parlamento Castilla-La Europeo se Mancha hay una mayoría absoluta del Partido Socialista del otro PSOE, del PSOE bueno de Pajé. Y puedo deciros que la primera persona que llevó 2 furgonetas con comida para los fallecidos fui yo. Y en el banco de alimentos no me recibieron, porque el Partido Socialista decía que allí no hacía falta nada. Es verdad. Luego pudimos recaudar algo de dinero para mandárselo a las familias. Y la siguiente noche de la inundación, lo que fuimos fue al Banco de Alimentos de Valencia, ya que yo era un caos, un desastre organizativo, no había nadie, no había ni policía, era un desastre. Bueno, es que hubo un momento en el que Cruz Roja dijo, por favor, solo dinero. No queremos alimentos, darnos dinero. Claro, exactamente igual que pasó en La Palma, ¿no? Y luego se quedaron retenidos 11 millones de euros por aquí y el Cabildo se quedó con 10 millones de euros y tal. Y tenemos a gente viviendo en contenedores. Yo creo que un Raúl fue a La Palma y volvió otro. De ver cómo hay sinvergüenzas que son capaces de robar a familias que tenían niños durmiendo sobre una manta, cubiertos de ceniza en el suelo, y había gente haciendo negocio con eso, y teníamos desaladoras de 400.000 euros a 3 millones de euros y cosas así que, en fin, lo que estamos viviendo en estos años demuestra también las tragaderas que tiene el español por culpa de esa desinformación absoluta, de estos medios de desinformación, que creo que igual que las administraciones españolas tienen un daño en su imagen durísimo, creo que la prensa de esto no se va a recuperar bien. Lo que es la prensa de toda la vida, no sé cómo se van a vender, no sé cómo van a recuperar el buen nombre, cómo van a hacer algo, porque siempre van a rebufo y siempre se han convertido en voceros del partido que les mete dinero. Es una pena, ¿no? La manipulación que se está haciendo del cuarto poder, antes era denominado así, y hoy se ha convertido más que nada en una especie de palanca, ¿no? Para que quienes realmente tienen el poder puedan mantenerse sobre él, lo cual es lo más antidemocrático del mundo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que ya lo dijo Santiago Abascal hace tiempo, la corrupción mata, y lo estamos viendo, ¿no? Al final, en la actualidad, el ministerio que más casos de corrupción o que ha tenido el caso más grande de los últimos años en España es el de transportes. Y esto tiene consecuencias. Podemos vincularlo directamente o no al suceso de Adamuz, donde murieron decenas de españoles. Pero más allá de lo ocurrido en Adamuz, la realidad es que la situación en estos momentos del transporte público español aterra. Y del privado también. En estos momentos hay carreteras que ya da miedo coger con el coche. Están totalmente abandonadas. Y qué decir, evidentemente, del tren, ¿no? Donde ahora mismo ya no es que pueda descarrilar o no, sino que se ha normalizado el hecho de tener retrasos, se ha normalizado el hecho de tener que pagar 70 euros por un viaje de Madrid a Barcelona, o de Madrid a San Sebastián, o de Madrid a Sevilla, y es algo que desde luego no era así hace 5 años, ¿no? Entonces, evidentemente la corrupción hace mella y también se ve en todo esto. Y yo creo que ha quedado muy claro con este programa que hace falta un cambio en España de 180 grados y que desde luego ahora mismo solo hay un partido que propone alternativa y que propone algo diferente y que desde luego, pese a lo que dicen los grandes medios de comunicación, no se está estancando, ¿no? Prueba de ello es que es el único que en las 3 elecciones que se han celebrado este año regionales ha crecido, en las 3. Y sigue haciéndolo en todas las encuestas nacionales. Por lo tanto, yo creo que con ese mensaje nos tenemos que quedar. Hay opción de revertir todo esto. Y yo os quiero dar muchísimas las gracias a ambos por haber estado presentes una vez más aquí en el Bolso de Soraya, en un programa creo que muy instructivo, muy educativo, muy importante. Te voy a leer una lista en 60 segundos. Perfecto. Estoy encantado.
Cuando terminemos con el caso Kitchen, podemos hablar de los 51 políticos condenados en el caso Púnica, que se tuvo que hacer 12 piezas. Luego el caso Púnica, que afecta al PP de Valencia, de Madrid y de Murcia. El Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida en los casos de corrupción de Parla. Uno de ellos termina siendo socio de 4 empresas de Pepe Bono en la Dominicana. El Tándem, que tiene 47 piezas. Uno de ellos se llama Expurgo, de la República Dominicana. Aquí nos va a aparecer un tal Javier Pérez Dolcet, que es el colega de Leire Díaz. El caso de corrupción se llama Proyecto Brot. Leire Díaz es fichada por Gaspar Zarrías, otro que se ha hecho dominicano, que le ha quitado la condena, el Constitucional. Podemos hablar del caso Aquamed, podemos hablar del caso Andrach, podemos hablar del caso Bankia, donde hay condenados del PSOE, del PP y de Izquierda Unida. El caso Campeón de Galicia, Partido Socialista, Partido Popular. 15 detenidos, sobornos, subvenciones. El caso Imelsa, Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Diputación de Galicia. El caso Lasarte, de la fotovoltaica del Partido Popular en Castilla y León. Caso Liber, del PP de Murcia, el PP de Caravaca. El caso Madeja, con 32 detenidos de PSOE y PP. Galicia tiene PSOE y PP en prácticamente todos los casos, como el caso Pokémon o el caso Orquesta. Luego tenemos casos del Partido Popular, como el tema del túnel de Sóller, para que la gente se acuerde de los túneles de Navarra, de Velate. Pues el PP sabe perfectamente lo que es eso, preguntar en Baleares. El caso Totem, 11 condenas, se recuperó 0 euros. El caso Umbra, que acabó con el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. Y luego el caso del aeropuerto de Murcia, que os he comentado antes, que tiene una cosa cachondísima. Se puede comparar con el aeropuerto de Ciudad Real, en cuanto que el aeropuerto de Ciudad Real iba a costar poco más de 100 millones de euros y dejó un agujero de 1.100 millones de euros. Y el aeropuerto de Murcia, que tiene 2 peculiaridades. Uno, que es una ruina, y 2, que no puedo volar a Madrid, pero puedo ir a Nador. Creo que es un cierre fantástico para que la gente se haga una idea en 60 segundos, como bien has dicho, de lo que es España, de lo que es el bipartidismo y de lo que estamos sufriendo, ¿no? Así que, oye, si no me equivoco, Vox no lo has mencionado, ¿no? No, pero hay casos de corrupción del PNV, de Compromís, de MES, de Esquerra, y también hay casos de Bildu. Ya tiene 3 casos de corrupción, porque Bildu decía que no tenía ningún caso de corrupción. Ya lleva 3, sin contar los terroristas que lleva en la lista. Bueno, y hablamos de partidos regionales, por lo tanto... Que les caiga todo el peso de la ley. Y después ya ese de, perdónalo, señor, que no saben lo que hacen. Que entren ahora en la cárcel por corrupción, que cuando lleguemos nosotros les meteremos por terroristas. Yo, como creo que ellos son muy ecologistas, que abracen una piedra y se lancen al mar. Que eso es precioso, es una cosa muy bonita. Y que floten, y que floten. Claro, claro. Oye, muchísimas gracias de verdad a los dos. A los que están al otro lado de la pantalla, gracias también por seguirnos. Suscríbanse si no lo están, compartan el vídeo, denle me gusta y nos vemos en el próximo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.